Lectura de la mañana, un paseo matutino por las páginas de la literatura cristiana en busca de fortalecer la piedad y aumentar el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, El progreso del peregrino, escrito por John Bunyan, capítulo 12. Cristiano y fiel se encuentran con locuacidad. En esto estaban cuando Fiel vio a un hombre llamado Locuacidad, que caminaba a su derecha a poca distancia de ellos, dado que allí el camino era bastante ancho. Era un hombre alto y bien parecido, al menos visto desde la distancia. Fiel le dijo: amigo, ¿a dónde va usted? ¿Al país celestial? Locuacidad contestó: sí, señor, allá me encamino. Fiel tomó nuevamente la palabra y dijo: allá vamos todos, ¿por qué no vamos juntos? Locuacidad dijo: será un privilegio poder acompañarles. Así podemos charlar de cosas de provecho. Locuacidad dijo: siempre es gratificante hablar de ellas con ustedes o con cualquier otra persona. Me alegra mucho haberme encontrado con personas interesadas en ellas, porque a la verdad son pocos los que emplean el tiempo de sus viajes en conversar cosas de provecho. La mayoría prefieren hablar de cosas fútiles y vanas, lo cual siempre me entristece mucho. Fiel dijo: sí, es muy de lamentar, pues nada hay en el mundo más digno de hablar que de las cosas de Dios y de los cielos. Locuacidad tomó nuevamente la palabra y dijo: cuánto me complace escuchar eso, pues revela de su parte una profunda convicción. Es cierto, hay algo comparable con el placer y provecho que se encuentra en hablar de las cosas de Dios, pues toda persona atraída por cosas maravillosas, como es el caso de historias, misterios, milagros, prodigios y señales, ¿dónde encontrará mejor fuente que en las Sagradas Escrituras? Fiel dijo: es verdad, y debemos procurar sacar simplemente el mayor provecho de nuestras conversaciones. Eso mismo digo yo. Hablar de cosas divinas es sumamente provechoso, puesto que analizándolas y debatiéndolas uno puede llegar al conocimiento de muchas cosas. Cuando hablamos de las cosas de este mundo no conseguimos más que vanidad, pero cuando hablamos de las celestiales hay provecho. Por lo menos así es en general. A través de una buena y agradable conversación podemos aprender sobre la importancia de la segunda venida, la necesidad de la justicia. Además, podemos aprender en qué consiste arrepentirse, creer, orar, sufrir y cosas por el estilo. Conversando nos podemos enterar de cuáles son las grandes promesas y consecuencias y resultados del Evangelio para nuestro solaz, y saber cómo se refutan las falsas opiniones. Podemos aprender a defender la verdad e instruir a los ignorantes. Fiel dijo: todo esto que dices es una gran verdad y me complace escucharlo. Locuacidad dijo: ahí la falta de buenas conversaciones es la causa que tampoco se entiendan la necesidad de la fe y de la gracia para que sus almas alcancen la vida eterna, y de que vivan, y son ignorantes en las obras de la ley, por lo cual ningún hombre es justificado ni puede llegar al reino de los cielos. Fiel dijo: cierto, pero no debemos olvidar que el conocimiento espiritual de estas cosas es un don de Dios. Ningún hombre puede alcanzarlo a través de sus propios esfuerzos, el razonamiento humano o el mero hecho de hablar de ello. Locuacidad dijo: lo sé muy bien, pues no podemos obtener nada que no nos sea dado de arriba. Todo es de gracia, no por obras. Hay centenares de textos que confirman esto. Fiel dijo: totalmente de acuerdo, vamos a cambiar de tema. Locuacidad dijo: pues hablaremos sobre lo que usted quiera, de cosas celestiales o terrenales, de cosas morales o evangélicas, de cosas sagradas o profanas, de cosas pasadas o venideras, de cosas extranjeras
o del país, de las cosas más esenciales o de las más pasajeras, y siempre será para provecho. Hablar siempre es provechoso. Maravillado ante la verborrea de su interlocutor, Fiel se acercó a Cristiano, que durante ese tiempo se había mantenido un tanto apartado de ellos, y le dijo: Fiel, qué buena compañía hemos encontrado. Seguro que este hombre será un excelente peregrino. Cristiano esbozó una sonrisa irónica y replicó: este hombre con esa lengua de oro es capaz de engañar a todos aquellos que no le conozcan. Fiel dijo: ¿le conoces? Cristiano contestó: sí, lo conozco bien, mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Fiel dijo: ¿y quién es? Cristiano contestó: se llama Locuacidad y vive en nuestra ciudad. Es extraño que no lo conozcas. Supongo que debe ser por lo extensa y populosa que se está volviendo la ciudad. Fiel dijo: ¿de quién es hijo? ¿Por dónde vive? Cristiano contestó: es hijo de un tal bien hablado y vivía en el callejón de la palabrería. Sus amigos le conocen con el nombre de Locuacidad, pero a pesar de su agraciada lengua, sus principios morales dejan mucho que desear. Fiel dijo: pues parece una persona bastante decente. Cristiano contestó: sí, para aquellos que no le conocen de cerca. Cuando está de viaje da mejor impresión, pero en casa es otra cosa muy diferente. Le pasa como a las obras de algunos pintores, cuyos cuadros lucen bien desde una cierta distancia, pero que vistos de cerca son un poco desagradables. Fiel le dijo: no sé si tomarme en broma todo lo que estás diciendo, pues veo que sonríes. Cristiano dijo: no quiera Dios que bromee con esto, aunque me hayas visto sonreír, ni permita tampoco que acuse falsamente a nadie. Te voy a decir más sobre él. Este hombre se adapta a cualquier compañía y a cualquier modo de hablar. Lo mismo que estaba conversando contigo, es capaz de conversar con la mitad de las personas que estén en una taberna. Y cuanto más licor tiene en la cabeza, tanto más amena es su charla. El verdadero cristianismo no forma parte ni de su mente, ni de su casa, ni de su vida, y por supuesto menos aún de su corazón. Todo lo que tiene está en la punta de su lengua, y su fe se limita a lo que habla. Fiel dijo: ¿en serio? Entonces reconozco que ha conseguido engañarme. Cristiano dijo: puedes estar seguro, créeme, y acuérdate al respecto del texto bíblico que dice: dicen y no hacen, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. Este hombre habla de la oración, del arrepentimiento, de la fe, del nuevo nacimiento, pero no siente nada de ello en su corazón. No hace más que hablar. Le conozco bien y sé que es así. Su casa está a falta de cristianismo verdadero. Allí nadie ora, allí nadie se arrepiente de sus pecados. Hasta los salvajes sirven y adoran a Dios a su manera, mucho mejor que él. Locuacidad es una mancha, el oprobio y vergüenza de la fe cristiana para todos los que le conocen. Por su culpa en su barrio no se escucha una sola palabra favorable de la fe cristiana. Allí, refiriéndose a él, todos citan y aplican el refrán que dice: santo por fuera y un demonio en casa. Y lo que más sufren con ellos son los de su propia familia, que lo conocen muy bien. Con ellos se comporta de forma grosera, iracunda, y ya no saben ni cómo hablarle ni qué hacer para complacerlo. Los que tienen y le han tenido algún trato con él reconocerían abiertamente que preferirían tratar con un estafador, que probablemente es mucho más honrado. Dice que siempre trata de abusar de ellos, engañándolos, que los defrauda a todo aquel que confía en sus palabras. Y lo peor del caso es que está educando a sus hijos a seguir sus pasos. Y si huele que alguno de ellos tiene algún temor, así llama él a la sensibilidad de conciencia,
Los insulta y los llama fusilánimes, necios y estúpidos. Incluso les niega el derecho a trabajar. Por mi parte, creo honestamente que su maldad ha sido la causa de que muchos tropiecen y caigan. Dios no lo impide. Será la ruina de muchos más. Fiel dijo: hermano, me dejas estupefacto. Te creo porque me aseguras que lo conoces y porque además como cristiano sé que estás comprometido a dar testimonio verdadero de tus semejantes, y no puedo pensar que digas estas cosas por odio o mala voluntad. Cristiano dijo: no, de haberse dado las circunstancias de haber tenido que tratar con él, seguramente también me hubiera engañado. Si todo lo que te he dicho lo hubiera escuchado solamente de la boca de incrédulos, puedes estar seguro que nunca lo hubiera creído, puesto que los incrédulos muchas veces se dedican a lanzar acusaciones sobre bases falsas a los que se declaran seguidores de la fe cristiana. Pero todo lo que te he contado y mucho más lo puedo probar, ya que lo sé a ciencia cierta. Además de los que se avergüenzan de él, son los propios cristianos que ya no le quieren ni por hermano ni por amigo, si los nombres delante de ellos se sonrojan de vergüenza. Fiel dijo: es bien verdad que el decir y el hacer son dos cosas muy distintas. De ahora en adelante lo tendré muy presente. Cristiano dijo: en efecto, son como el alma y el cuerpo. El decir viene a ser como el cuerpo, que si el alma no es más que un cuerpo muerto, un cadáver, lo que cuenta realmente en la vida cristiana es el hacer, la práctica. La religión pura, sin mácula, delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha de este mundo. En oposición a esto, locuacidad afirma que lo que vale es decir, el oír, el hablar. Según él, eso es lo que hace al buen cristiano, y con ello se enseña a sí mismo. Al oír no es más que la siembra de la palabra, y hablando no se demuestra que realmente haya fruto en el corazón y en la vida. En el día del juicio, los hombres serán juzgados no en base de sus palabras, sino según sus obras. Es decir, no se les preguntará: ¿creíste?, sino ¿hiciste? Por eso el fin del mundo se compara con la siega. En la siega solo se valoran los frutos. Evidentemente, las obras sin fe tampoco son aceptables. Fe y obras, creencias y hechos tienen que ir unidos de forma inseparable, como el cuerpo y el alma. Es por eso que en el juicio final los argumentos de locuacidad no le servirán para nada. Fiel tomó la palabra y dijo: esto me recuerda las palabras de Moisés cuando describe los animales limpios. Dice que son aquellos que tienen las pezuñas hendidas y que rumían. Las dos cosas. Si un animal tiene una de las dos cualidades pero le falta la otra, ya no es considerado un animal limpio. Por ejemplo, la liebre rumía, pero es impura porque no tiene las pezuñas hendidas. Esto es lo que le pasa a locuacidad. Rumía elocuentemente con sus ideas, reflexiona sobre la palabra, pero no tiene las pezuñas hendidas, no se aparta del camino de los pecadores, y por tanto, igual que la liebre, es impuro. Cristiano dijo: has hecho hasta donde llegan mis conocimientos una aplicación magistral, justa y evangélica de estos textos. Por mi parte, aún quiero añadir un pensamiento más. Pablo califica a esos grandes habladores de metal que resuena y címbalo que retiñe, es decir, como lo que explica en otra parte: cosas inanimadas que hacen sonidos, cosas sin vida, sin la fe y la gracia verdadera del Evangelio, y que por tanto nunca podrán estar en el reino de los cielos entre los que son hijos de la vida, aunque sus palabras suenen como las de un ángel. Fiel tomó la palabra y dijo: por eso al principio me agradó tanto su compañía, pero ahora que he descubierto el pie que calza, ya me es un fastidio.
¿qué podemos hacer para deshacernos de él? Cristiano respondió: si haces lo que te voy a decir, verás cómo pronto será él mismo quien se aburrirá de tu compañía, se aparte de ti, a no ser que Dios toque corazón y lo convierta. Fiel dijo: ¿qué propones que haga? Cristiano le contestó: acércate a él y háblale sobre el poder de la fe, y cuando te haya dicho que está totalmente de acuerdo, pues eso es lo que hará. Preguntarle indirectamente si eso es lo que él practica en su corazón, en su casa y en su vida. Entonces Fiel, acercándose de nuevo a Locuacidad, le dijo: ¿cómo vamos? Locuacidad dijo: bien, gracias, aunque yo esperaba que habláramos mucho más. Fiel le dijo: hablemos pues. ¿Cómo cree usted que se manifiesta la gracia salvadora de Dios cuando está presente en el corazón del hombre? Locuacidad contestó: el poder de la gracia. Excelente tema, pues bien verá, cuando existe la gracia de Dios en el corazón, en primer lugar producirá un gran clamor contra el pecado. En segundo lugar, Fiel habló y dijo: vamos a ver despacio, despacio. Analizamos cada cosa por separado, una a una. Imagino que lo que usted quiere decir es que produce en el alma un aborrecimiento hacia el pecado. Locuacidad dijo: ¿y qué más da? ¿Qué diferencia hay entre clamar contra el pecado y odiarlo? Fiel tomó la palabra: pues muchísima. Un hombre por razones políticas puede clamar públicamente contra el pecado y sin embargo tolerarlo en su interior. He escuchado excelentes sermones y elocuentes conferencias clamando contra el pecado desde los púlpitos, y sin embargo tanto los predicadores como el auditorio lo han tolerado sin mayor reparo en su corazón, en sus casas y en sus vidas. ¿Con cuánta energía no clamó la mujer de Potifar contra el pecado del adulterio, después de haber tentado a José acusándole a él y alegando ser la mujer más íntegra y casta del mundo? Y sin embargo fue ella la que solicitó y de buena gana hubiera cometido el pecado si él hubiera consentido en ello. Los clamores de algunos contra el pecado son como los de una madre contra la niña que tiene sobre sus rodillas. La acusa de ser una niña mala y sucia, pero acto seguido la abraza y besa con el mayor cariño. Locuacidad dijo: parece que quiere usted atraparme con mis propias palabras. Fiel le dijo: ¿yo? De ninguna manera. ¿Por qué iba a hacer eso? Yo no intento atrapar nada, tan solo trato de poner las cosas en claro. ¿Y cuál es, según usted, lo segundo que demostraría la existencia de la obra de la gracia en el corazón? Locuacidad dijo: un profundo conocimiento de las verdades del Evangelio. Fiel interrumpió y dijo: en mi criterio, esto debía haberlo puesto usted en primer lugar, pero sea en el primero o en el último, ¿qué más da? Pues se trata también de una afirmación falsa, puesto que una persona puede muy bien tener conocimientos ilimitados de las verdades del Evangelio y sin embargo carecer de la obra de la gracia en el alma. Más aún, un hombre puede poseer toda ciencia y sin embargo no ser nada, y en consecuencia ni tan siquiera hijo de Dios. Cuando Cristo dijo: ¿sabéis todas estas cosas? Y los discípulos contestaron afirmativamente, les añadió: bienaventurados sois si las hacéis. No pone la bienaventuranza en el mero hecho de saberlas, sino en hacerlas. Porque hay un conocimiento que no va acompañado de acción u obra. El que conoce la voluntad de su Señor no la hace. Puede, por tanto, que un hombre sepa tanto como un ángel y sin embargo no sea genuinamente cristiano. Así que la prueba que usted da es falsa. En realidad, el conocer mucho es lo que agrada a los habladores y jactanciosos, pero lo que agrada a Dios es el hacer. Esto no quiere decir que el corazón pueda subsistir sin ningún tipo de conocimiento, pues sin él no vale la pena. Pero hay conocimiento y conocimiento.
Hay un conocimiento que se queda en la mera especulación de las cosas y otro conocimiento que va acompañado de la gracia, de la fe, del amor, que impulsa al hombre a practicar de corazón la voluntad de Dios. El primero de ellos satisface plenamente al charlatán, pero el verdadero cristiano solo se satisface con el segundo. Dame entendimiento y guardaré tu ley y las observaré de todo corazón. Locuacidad dijo: veo que de nuevo está usted acechando mis palabras y nada más. Hacer esto no creo que sea para edificación. Fiel le dijo: bueno, no se enfade conmigo. Le propongo que busquemos otra señal de cómo se manifiesta la obra de la gracia allá donde existe. Locuacidad dijo: no, déjelo, es inútil, pues veo que no vamos a entendernos ni ponernos de acuerdo. Fiel entonces dijo: como usted desee, pero si no quiere analizarlo, lo haré yo. Locuacidad dijo: puede usted hacer lo que guste. Entonces Fiel dijo: la obra de la gracia en el alma se manifiesta tanto en la propia persona que la posee como a los demás que lo rodean. El que la tiene de siguiente manera le da convicción de pecado, especialmente de la corrupción de su propia naturaleza y del pecado de su incredulidad, por el cual es reo de condenación, si no haya misericordia de parte de Dios por la fe en Cristo Jesús. La conciencia y el sentimiento de estas cosas producen en él dolor y vergüenza a causa de su pecado. Además descubre revelado en sí mismo al Salvador del mundo y ve la absoluta necesidad de unirse a él de por vida, con la que inicia el proceso de sentir hambre y la sed de él, a las cuales está hecha la promesa. Ahora bien, según la fuerza o debilidad de la fe en su Salvador, así es su gozo y su paz, así es su amor a la santidad, así son los deseos de conocer a su Señor, y también de servirle en este mundo. Sin embargo, aunque como le he dicho, así es como se manifiesta, lo cierto es que pocas veces llegamos a conocer que se trata de la obra de la gracia, porque bien sea a causa de nuestra corrupción, debido a nuestra razón torcida, puede nuestra mente desorientada en esta materia, y por tanto aquel que tiene la obra de la gracia en su corazón necesita de un muy sano juicio antes que pudiera inferir con certeza que se trata de la obra de la gracia. A los que le rodean se les descubre de la manera siguiente: 1. Por medio de la confesión pública y práctica de su fe en Cristo. 2. Por medio de una vida ajustada a esa confesión, a saber, una vida de santidad, santidad en el corazón, santidad en la familia, si la tiene, y santidad en la conducta y trato con los demás. Esta santidad por lo general le enseña a aborrecer en su interior su propio pecado y a aborrecerse también a sí mismo en secreto por causa de él, a suprimirlo en la familia y a promover la santidad en el mundo, no solo por sus palabras, como puede hacerlo fácilmente un hipócrita o un charlatán, sino mediante una sujeción práctica en fe y en amor al poder de la palabra. Ahora bien, Señor mío, si tiene usted algo que objetar a esta breve descripción de la obra de la gracia o a las maneras en las que se manifiesta el que la tiene y a los que la rodean, está usted en plena libertad de plantearlo. De lo contrario, pasaré a formularle una segunda pregunta. Locuacidad dijo: no, señor, no tengo nada que objetar, prefiero escuchar. Exponga usted su segunda pregunta. Fiel le dijo: pues es esta: ¿ha experimentado usted en sí mismo esta primera parte de mi descripción? ¿Da testimonio de ello su vida y su conversación? ¿O su cristianismo se apoya más bien en las palabras o en la lengua que en él ha hecho y la verdad? Le suplico, si está usted dispuesto a contestarme sobre esto, que no pronuncie usted una sola palabra más que aquellas a las que Dios desde el cielo pueda dar un amén y su propia conciencia pueda justificar, porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado,
mas aquel a quien Dios alaba, este sí. Además es una inquietud afirmar a la ligera, yo soy de este o de la otra manera, cuando su conversación y su vida y el testimonio de sus vecinos lo desmienten. Locuacidad dijo, empezando a sonrojarse, pero recobrándose muy pronto. Ahora apela usted a la experiencia, a la conciencia y a Dios para acorralarme y justificar lo que ha dicho. ¿No espera yo que esto fuera así? Por mi parte, no estoy dispuesto a contestar a tales preguntas, porque no me considero obligado a ello, a no ser de que usted ejerza el oficio de inquisidor. Y aún entonces me reservo el derecho de no aceptarle a usted por juez. Pero ¿querrá usted decirme con qué objeto me hace tales preguntas? Fiel contestó, porque le he visto muy dispuesto a hablar, y me temo que en usted no haya más meras ideas sin acciones, palabras sin obras, y además, para serle sincero y decirle toda la verdad, he oído decir de usted que es un hombre cuya religión consiste en palabras que luego son desmentidas por su conducta. Se dice que es usted una mancha entre los cristianos, que deja usted muy mal parada la fe cristiana a causa de su impía conversación y el mal testimonio de su vida, que ya ha sido usted causa de que algunos hayan tropezado y que muchos más corren el peligro de arruinar su vida por seguir los malos caminos a que usted los encamina. En usted la religión y la taberna, la avaricia, la impureza, la maledicencia, la mentira y las malas compañías, todo está mezclado con una amalgama fatal. Y la ciencia cierta se le puede aplicar a aquello que dice que las prostitutas, que son la vergüenza de su sexo, del mismo modo, es usted la vergüenza de todos los que profesan la fe cristiana. Locuacidad contestó, veo que es usted propenso a prestar oídos a chismes y que forma y emite sus juicios con mucha precipitación. Por consiguiente, considerando que debe ser usted algún fanático exaltado, mejor me despido de usted, que la pase bien. En este caso, acercándose Cristiano a su compañero, le susurró al oído, ya te dije lo que iba a suceder. Tus palabras y las concupiscencias de éste eran incompatibles. Prefiere abandonar tu compañía y reformar su conducta. Allá siga por su camino. Enhorabuena, él es quien más sale perdiendo. No ha ahorrado la molestia de tener que despedirlo. Además, de hecho, continuando con nosotros hubiera sido para nosotros una mancha. Y el apóstol bien nos advierte, apartaos de los tales. Fiel dijo, sin embargo me alegro de haber mantenido con él esta breve conversación, tal vez le haga reflexionar y si no ahora en alguna ocasión vuelva a pensar en ello. Yo por mi parte le he hablado con toda sinceridad, así que quedo limpio de su sangre si perece. Cristiano dijo, hiciste bien en hablarle con tanta claridad. Por desgracia, hoy en día hay mucha poca sinceridad en el mundo, en el trato entre los hombres, y esto hace que la religión resulte tan repulsiva a muchos estos necios charlatanes, cuyo cristianismo es únicamente palabrerías, pues son corruptos y vanos en sus conversaciones. Al presentarse ante los ojos del mundo como cristianos y ser admitidos en la compañía de los piadosos, dejan perplejos a muchos, y manchan la imagen del cristianismo. Causan mucho dolor a los cristianos sinceros. Ojalá que todos los que trataran como tú lo has hecho, pues de este modo buscaría estar un poco más en armonía con la verdadera fe, o bien se verían obligados a retirarse de la compañía de los santos. ¿Qué jactancia tenía locuacidad? Con qué orgullo y soberbia se inflaba y desplegaba la cola como un pavo real. Su presunción tan necia, la suya de querer arrollar con sus palabras todo lo que se le pusiera por delante.
Mas apenas Fiel empezó a confrontarle con la sinceridad de la fe, de su indispensable influencia en la vida y en la conducta del creyente, hizo como la luna menguante, se fue eclipsando poco a poco hasta desaparecer del todo. Esto mismo sucederá a todo aquel que no sea sincero con su profesión de cristiano y que no sienta la influencia de la fe en el alma. Así caminaban hablando de los personajes que habían encontrado a lo largo de su viaje, y de esta manera el camino que de otro modo les hubiera hecho muy largo y fatigoso, porque pasaban precisamente a través de un desierto, así se les hacía más llevadero.